Ricardo Raúl Saavedra, nací aquí en Trenquelauquen el 15 de marzo de 1955 y mi primer barrio donde me crié fue el barrio Lacabú, en la calle Mitre, casi al final de la misma. Allí me crié y mis estudios primarios comenzaron en la escuela número 35 hasta cuarto grado, y luego, por razones de salud de mi padre, que quedó enfermo, postrado en la cama, y que fue uno de los motivos por los cuales mi familia ingresó en el Evangelio, la enfermedad que tuvo mi padre. Un día los vecinos, don Nicotena, don Aro, como le decíamos, lo llevaron a un hombre que venía y que presuntamente era un curandero, y resulta que en vez de ser un curandero era el pastor Leonardo Amoroso, que venía de Pehuajó a realizar reuniones aquí, y la gente concurría a una casa muy humilde, donde hoy está el barrio Pin, en la ciudad de Trenquelauquen. Enfrente allí había un galponcito de chapa y ahí hacían reuniones evangélicas, y mi padre comenzó a concurrir, y a la tercera vez que él concurrió, realmente yo puedo decir que eso fue un milagro, porque de estar postrado en la cama, mi padre se levantó y volvió a trabajar, pero nunca más dejó el Evangelio. Y no fuimos todos inmediatamente. Mi madre, por ser una activa participante de la Iglesia Católica, le costó mucho, pero bueno, cuando decidieron ellos ir como familia, tuvimos que comenzar nosotros a transitar también, sin obligación, nunca nos obligaron a seguir esta fe y este camino. Pero bueno, en aquellos años había que obedecer lo que decía el padre y la madre, y nosotros íbamos con ellos a las primeras reuniones. Mi padre volvió a trabajar, el primer tiempo trabajó de placero en la Plaza San Martín, en la municipalidad, luego consiguió un mejor trabajo en el frigorífico Indio Pampa, nos cambiamos de casa, nos mudamos al barrio Sarmiento, como se conocía, en la calle Gutiérrez y Alberdi, fue mi segunda casa aquí en Trenquelauquen, y terminé de cursar mis estudios primarios en la escuela número 5, donde me encariñé tanto de ese barrio que me quedé. Y cuando salí de aquí, de Trenquelauquen, para, abrazar esta vocación del pastorado, por supuesto antes ocurrieron muchas cosas que son verdaderamente anécdotas, pero son historias reales. Yo tenía 15 años y acompañaba a mi padre, que estaba iniciando una obra evangélica o continuando una obra en la localidad de Tres Lomas, y el pastor Amoroso lo había comisionado a él para que fuera el pastor, y yo lo acompañaba. Me acuerdo que íbamos en el micro de Felipe y los días sábados, y bueno, después empecé como a ayudarle, y cuando yo tenía 15 años y a la semana de haber cumplido 16 años, el 23 de marzo, mi padre se fue a trabajar al frigorífico Indio Pampa, y en el vestuario, cambiándose la ropa para entrar a trabajar, cayó muerto. Fue un golpe muy duro que me hizo reaccionar y cambiar mucho. Me hizo madurar de golpe, ya que me quedé solo junto a mi madre. Mis hermanas, una estaba casada, somos 3 hermanos, la otra estaba por casarse, al poquito tiempo se casaron, así que me quedé solo con mi madre. Y lo más llamativo de esto, y realmente lo que nunca me canso de agradecer, fue la ayuda que me brindó el pastor Leonardo Amoroso, porque cuando yo fui le agradecí por haberme permitido haber trabajado con mi padre esos años allí en Tres Lomas. Le digo, a mí me gustaría seguir haciendo algo en este servicio, y él me dijo, vos te vas a quedar en Tres Lomas, yo te voy a ayudar, y de hecho lo hizo. Yo voy a ir a hacer la parte de la consejería, la parte más pesada del trabajo pastoral, lo voy a hacer yo, pero vos todos los sábados vas a ir a ese lugar. Y así comencé a transitar el camino del pastorado. Por eso, si Dios así lo permite y me da vida, el próximo año cumpliré 50 años
ininterrumpidamente que trabajo en el Ministerio Pastoral. A los 17 años conocí a una chica de 30 de agosto, ella tenía 16 años, en aquellos tiempos que no había WhatsApp, no había nada de tecnología, carta por correo va y carta por correo viene, nos pusimos de novio y con esa chica, Norma Raquel Escocier, de 30 de agosto, de los 17 años, anduvimos de novio 3 años y 3 meses. A los 20 años me salvé del servicio militar y decidimos casarnos. Con 20 años yo y ella 19. Y hace 43 años que estamos casados, casi 44, más los 3 años casi pisando los 50. Juntos recorrimos el camino. Primeramente tuvimos que estudiar la parte de teología, prepararnos. En aquellos tiempos era muy duro, porque, bueno, yo tenía que trabajar porque era el sostén de mi casa. Recuerdo entre toda esta historia que, si la memoria no me falla, trato de ser lo más específico posible. A los 17 años, yo conté que a los 16 falleció mi padre, a los 17 años, yo había comenzado a trabajar ya hace un tiempo. A los 12 años comencé a trabajar en el Indio Pampa de Calete, llevaba las cartas del correo que estaba en la calle Uriburu y Avellaneda. Le llevaba la carta a los empleados y también a la parte administrativa del frigorífico. A los pocos meses cambié de trabajo y empecé a trabajar en La Tribuna, lo que antes había sido La Tribuna Radical y ahora era solo La Tribuna, que el director era don Bartolomé González, en la calle Urquiza. Allí comencé a trabajar como canillita, repartiendo un periódico que salía los miércoles y los sábados. Y bueno, fui aprendiendo un poquito, siempre me gustó superarme y ya pasé al taller y empecé a trabajar en el taller. Mi maestro fue Antonio Márquez. Él me enseñó a componer, como se decía en aquel tiempo, porque el diario o el periódico se escribía a mano totalmente con las letras. Y bueno, todos los que pasaron por esa experiencia, o algunos, saben de lo que estoy hablando, pero él me enseñó, me subí arriba de un cajón y él me enseñó cómo empezar a componer y trabajar en el diario. Pasé por todos los estadios hasta que llegué a manejar la máquina, la plana, hacíamos el periódico y la verdad que eran tiempos duros, difíciles, porque a veces el diario no salía. Y son anécdotas que tengo para decirle para que se sonría un poquito. Cuando no salía el diario La Tribuna, nosotros sacábamos en el próximo número que el diario no salió porque por un desperfecto mecánico en la máquina, y era porque no teníamos papel para imprimir el periódico. O por ahí venía algún cliente que recibía La Tribuna y se quejaba porque, claro, nosotros éramos chicos. Yo tenía 13, 14 años, cuando trabajamos allí se nos pasaba algún pliego plegado o doble pliego, entonces una parte del periódico salía en blanco y la gente se le venía a quejar a don González y nosotros decíamos, y bueno, nosotros lo ponemos en blanco para que usted escriba la noticia que usted quiera leer. Era un poquito de humor que le poníamos, pero eran tiempos difíciles. Me acuerdo que trabajaba allí y cuando Nazar compró La Opinión también compró La Tribuna. Y bueno, empezó esa nueva etapa de La Opinión, ya con toda la maquinaria mucho más moderna. Y yo pensé, como nos dieron como un mes de vacaciones para hacer todo el cambio, yo dije, esto no va a arrancar nunca, si no teníamos para imprimir el papel y ahora vamos a tener tanta tecnología. La verdad que no lo creía. Y me fui a trabajar con don Eladio Merino. Eladio Merino fue, para mí y su familia, un padre. Aide, Alicia, la esposa de Eladio y Eladio me enseñaron muchas cosas de las cuales hoy todavía las sigo sosteniendo como fundamentales en mi vida. Los valores, la cultura que tenía ese hombre. El primer trabajo que hice en el Independiente, como se llamaba la imprenta, fue hacer la encuadernación de todos los diarios, que creo que por ahí todavía está guardada toda esa cantidad, porque era una gran cantidad de diarios que se plegaron
y los pegamos y los cosimos un poco. Y ahí empecé, y seguí trabajando. Ya ahí no había diario porque ya no existía el Independiente, era todo trabajo de obra. Y trabajé con Merino hasta los 17 años. Él me decía: si vos te quedás conmigo el día que yo me jubile, porque él había sido secretario de gobierno de la Municipalidad de Trenquelauquen, el día que yo me jubile, te dejo la imprenta, te la alquilo y cuando vos quieras me la comprás. Y yo decía: eso me dice para que no me vaya, porque a veces no me pagaba muy aisladamente, pero el hombre cumplió la palabra. El 1 de julio no recuerdo bien el año, pero tenía 17 años yo. El 1 de julio voy a trabajar, lo veo muy bien vestido a don Merino. Él llegaba un poquito más tarde, yo tenía la llave, abría y movía la llave dentro de su bolsillo, de ese sobre todo largo que tenía Eladio. Y cuando me bajo la bicicleta: hola, le digo: Eladio, ¿qué pasó? Pensé que había pasado algo en la familia, alguna desgracia, algo. Y me dice: Ricardo, no trabajo más. Acá está la llave, la imprenta es tuya, te la alquilo y cuando quiera comprármela, te la vendo. Yo de la noche a la mañana no tenía nada. Y tengo que agradecer, yo soy un hombre con mucho agradecimiento en mi vida porque muchas personas invirtieron un poquitito de lo que hoy yo puedo hacer. Recuerdo que para poder hacer los talonarios que le hacíamos a la distribuidora Trenquelauquen, tuve que ir a la casa del entrerriano y otra persona que me dio una mano grande, Cacho Cabrera. Cacho Cabrera me fiaba las resmas de papel para que yo haga los talonarios, iba a la distribuidora o a otros, les llevaba los talonarios, el trabajo, cuando me pagaban iban y pagaba y sacaba otra. Y así empecé a trabajar en la imprenta. Como no tenía recursos y había que, comprar máquinas y modernizarse un poco, le pedí ayuda a quien era realmente mi padrino y mi tío, Raúl Goya, trabajaba en el Banco Provincia, y juntos con él compramos la imprenta El Independiente, que era de Eladio Merino, y pasó a ser la imprenta Goya. Trabajé con él hasta que terminé mis cursos, mis estudios teológicos. Cuando nos casamos todavía nos quedamos 2 años más aquí en Trenquelauquen. Tuvimos a nuestra primera hija. Tengo 5 hijos, tengo 2 mujeres y 3 varones. Mi primera hija nació aquí en Trenquelauquen, los otros 3 nacieron en la ciudad de Lobos y el más chico nació en Mendoza. Nos fuimos de aquí, de Trenquelauquen, después de habernos casado a los 2 años, a la ciudad de Lobos a hacer una suplencia. Fuimos por 3 meses, porque el pastor de ese lugar se iba de pastor a Salta y la iglesia quedaba sin pastor, y nosotros habíamos terminado el estudio y habíamos continuado trabajando. Habíamos levantado la iglesia en 30 de agosto, donde, era mi esposa. Allí construimos el primer templo. Ahora la iglesia en 30 de agosto tiene otro templo. Y estuvimos, ayudando a distintas iglesias en una forma itinerante, como un pastor nuevo, como lo es un sacerdote nuevo, cubriendo necesidades, visitando aquí y allá. Y fuimos a Lobos por 3 meses. Dijimos a la gente: nosotros venimos por 3 meses y nos retiramos. Estuvimos 10 años en Lobos. Agrandamos 3 veces el templo, levantamos el templo en la ciudad de Roque Pérez, levantamos otro templo en la ciudad de Cañuelas y levantamos otro templo en un barrio en Lobos. Yo de los 7 meses sufrí de asma y el lobo me afectaba mucho la humedad y algunas otras cosas. Estaba en tratamiento permanente, así que el médico me recomendó que buscara otro lugar que fuera más seco. Fue allí donde fuimos primeramente con mi esposa a Catamarca, porque había una necesidad que cubrir también de un templo evangélico, así que el pastor quería dejarlo, pero honestamente tengo que decirle, no nos gustó en esos años. Entonces nos volvimos y pasaron como 3 años y me llama el presidente de nuestra institución y me dice: che, ¿todavía tenés ganas de salir de Lobos? Y le digo: necesito salir de Lobos. Hay una vacante en Mendoza. ¿Querés ir a ver? Fui a ver y de ese ir a ver a Mendoza
Después de haber estado 10 años en Lobo, en el año 87 nos fuimos a Mendoza y allí estuvimos 12 años de pastores. Y allí un poco la tarea de pastoral se incrementó porque a los 6 meses de estar en Mendoza me eligieron como el supervisor, como nosotros le llamamos, era el superintendente de San Juan, de San Luis y de Mendoza, supervisor de las demás congregaciones. Desde ese año 87 hasta el presente sigo siendo el presidente de la institución Unión de las Asambleas de Dios a la que pertenecemos ininterrumpidamente. Estuve esos 6 años allí, después se amplió el trabajo con 8 provincias y en la primera gestión fui vicepresidente y después presidente hasta la actualidad. Y a los casi 25 años de habernos ido, volvimos a Trenquelauquen para estar al frente de Auditorio Cristiano como, bueno, muchos hoy nos conocen, el pastor Saavedra, el pastor de Auditorio Cristiano Evangélico. Esa es parte de la historia de mi vida, de la cual le agradezco a Dios por haber puesto tantas personas que invirtieron de su saber, de su vivencia, de sus conocimientos. Un enorme agradecimiento al pastor Leonardo Amoroso, un enorme agradecimiento a Eladio Merino, muchas personas, a mis maestras. No me puedo olvidar de Alicia, mi primer maestra en primero inferior en la escuela 35, Alicia de García, y no me puedo olvidar de mi última maestra, Irma Abeleira, de 6º grado de la escuela número 5. Yo he cursado solamente el primario. Lo demás lo he hecho a través de distintos medios y sigo todavía haciendo cursos especialmente que estén relacionados con el trabajo pastoral, que ha sido mi pasión, que ha sido mi vocación, que ha sido realmente mi vida, entregada totalmente a este trabajo que me hace tanto bien y que me da tantas fuerzas para seguir viviendo y seguir ayudando al que más pueda y como pueda aquí en esta ciudad.